Nadie va a venir. Nadie va a aparecer un día en tu puerta a decirte que llegó el momento de que te tomes en serio. Nadie va a darte permiso. Nadie va a crear las condiciones perfectas para que finalmente actúes. Nadie va a esperarte. Y esa espera silenciosa que venís sosteniendo desde hace años, esa es exactamente la razón por la que estás donde estás. No obstante, vas a entender qué es lo que te separó de la vida que imaginabas. No es lo que crees. No es falta de talento, ni de oportunidades, ni de tiempo. Es algo más silencioso, más profundo, más incómodo de mirar. Y si llegas al final de este audio, algo va a quedar diferente, no en las circunstancias, en la manera en que te miras a vos mismo cuando nadie está viendo. Porque hay una diferencia brutal entre alguien que vive su vida y alguien que la administra mientras espera que se active sola. Quien la vive toma decisiones, asume consecuencias, construye aunque no tenga garantías. Quien la administra espera señales, busca validación, planifica sin ejecutar y se explica a sí mismo por qué el momento todavía no llegó. La mayoría cae en la segunda categoría sin darse cuenta. Y el problema es que desde adentro se siente como prudencia. Este audio trata sobre el momento exacto en que eso cambia. Capítulo 1. Deja de tratar tu vida como un proyecto secundario. Pensá en cómo tratás las cosas que realmente importan. Un trabajo que tiene fecha límite. Una reunión que no podés cancelar. Una responsabilidad con alguien más. Esas cosas las haces, sin excusas, sin esperar motivación. Las haces porque, si no las haces, hay una consecuencia concreta e inmediata. Ahora pensá en cómo tratás tu propia vida. El proyecto que iba a empezar este mes. El hábito que iba a instalarse en enero. La conversación que tenés que tener. La dirección que querés tomar. Todo eso lleva meses, a veces años, en la lista de las cosas que vas a hacer. Cuando llegue el momento correcto, cuando las condiciones sean mejores, cuando tengas más energía, más claridad, más dinero, más tiempo. ¿Ves lo que está pasando? Las responsabilidades con otros tienen urgencia. Las responsabilidades con vos mismo siempre pueden esperar. Tratás tu vida como un borrador. Hay una frase que se escucha mucho, pero que poca gente examina con honestidad. Ya voy a empezar en serio. En serio. Como si lo que estuvieras haciendo hasta ahora fuera un ensayo. Como si la vida real todavía no hubiera comenzado y vos estuvieras en una fase previa de calentamiento. El problema con esa lógica es que el tiempo no sabe que estás en borrador. El tiempo avanza igual. Los años pasan igual. La brecha entre lo que tenés y lo que querías construir se agranda igual, aunque vos todavía estés esperando el momento de empezar en serio. La vida no es un borrador. No hay versión final que se active después. Lo que haces hoy es la versión final de hoy. Y la acumulación de versiones finales de cada día es la vida que terminas teniendo. La señal más clara de que no te tomas en serio no es la falta de logros, no es el miedo, no es la procrastinación, es la tolerancia. Lo que tolerás dice más sobre cómo te valorás a vos mismo que cualquier declaración de intenciones. Tolerás el trabajo que te drena porque no crees que puedas aspirar a algo mejor. Tolerás la dinámica relacional que te deja vacío porque no te sentís con derecho a pedir más. Tolerás el nivel al que operás porque en algún lugar del sistema está instalada la creencia de que ese nivel es el que te corresponde. No lo decidiste conscientemente, se instaló solo, y desde entonces opera como el techo invisible que nunca ves, pero que siempre está ahí. ¿Qué significa realmente tomarse en serio? No es trabajar más horas, no es ponerse más metas, no es leer más libros sobre productividad,
Es decidir que lo que construís con tu vida importa tanto como lo que construís para otros. Es tratar tus decisiones con el mismo nivel de rigor con que tratarías una obligación con alguien que respetas. Es dejar de aceptar de vos mismo lo que no aceptarías de alguien que contrataste para hacer algo importante. Y eso requiere un cambio que no empieza en la agenda. Empieza en la manera en que te ves a vos mismo cuando nadie está mirando. Porque hay una razón específica por la que la mayoría evita ese cambio. Y no es la que crees. Capítulo 2. ¿Por qué la mayoría evita tomarse en serio? Tomarse en serio suena bien. Suena a poder, a dirección, a autonomía. ¿Por qué entonces tan poca gente lo hace? La respuesta que la mayoría da es la falta de disciplina, la falta de motivación, las circunstancias difíciles. Esas cosas son reales, pero no son la causa raíz. La causa raíz es más incómoda de nombrar. Tomarse en serio implica exponerse. Si declarás que algo importa y después no llegas, el fracaso tiene nombre. Si nunca declarás que algo importa, si siempre estás en modo de preparación, de borrador, de casi listo, el fracaso no existe. No podés fracasar en algo que nunca empezaste oficialmente. La seguridad que ofrece el modo borrador, vivir en modo borrador, es una estrategia de protección y es muy efectiva en lo que promete proteger. Mientras estás preparándote, sos alguien con potencial. Tenés ideas, proyectos, planes, intenciones. El momento en que ejecutás, ese potencial se vuelve verificable. Y verificable significa que puede resultar menor de lo que imaginabas. Puede resultar que no tenés el talento que asumías. Puede resultar que la idea no era tan buena. Puede resultar que el mundo responde diferente de como esperabas. El sistema nervioso, que fue diseñado para evitar amenazas, detecta ese riesgo y produce exactamente lo que vos interpretás como falta de motivación, procrastinación o no ser el tipo de persona que termina las cosas. No es falta de carácter, es el sistema haciendo su trabajo. El problema es que su trabajo, en este caso, está destruyendo tu vida en cámara lenta. El confort que nadie admite. Hay otro factor que es todavía más difícil de admitir, porque requiere una honestidad que incomoda. El rol de quien está a punto de cambiar es socialmente cómodo. Podés hablar del proyecto sin tener que entregarlo. Podés tener conversaciones sobre el futuro sin asumir la responsabilidad del presente. Podés mantener la imagen de alguien que va a hacer cosas importantes sin el costo de hacerlas todavía. Y el entorno frecuentemente refuerza eso, porque alguien que va a hacer algo grande genera admiración. Alguien que lo intenta y no llega genera lástima. El cálculo inconsciente es claro. Mejor mantenerse en el primer grupo. Lo que esa estrategia produce con el tiempo. Lo que empieza como protección termina siendo una trampa. Con el tiempo, el sistema que evita el riesgo de fracasar empieza a evitar también el riesgo de crecer. Cada año que pasa sin ejecutar refuerza la creencia de que ejecutar es peligroso. Cada vez que el potencial no se verifica, se hace más difícil creer que existe. Y lo más costoso, el potencial que no se usa no espera indefinidamente. Se deteriora, no porque desaparezca del todo, sino porque con cada año de inacción, la distancia entre quién podés ser y quién sos se vuelve más grande. Y esa distancia, vista desde adentro, produce una sensación específica. La sensación de haber traicionado algo. Entender por qué evitas tomarte en serio es la mitad del trabajo. La otra mitad está en algo que la mayoría llama autoestima, pero que en realidad es otra cosa completamente.
Capítulo 3. La psicología oculta detrás del autorrespeto. Esto es lo que nadie te enseñó sobre el autorrespeto. No es algo que tenés o no tenés. Es algo que construís o destruís con cada decisión que tomás. Cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer, depositas algo en esa cuenta. Cada vez que no lo haces, retirás. Y el balance de esa cuenta, acumulado a lo largo del tiempo, produce lo que experimentás como autoconfianza o como su ausencia. No viene de los resultados, viene del proceso, del hecho de haber mantenido la palabra con vos mismo, aunque nadie más estuviera mirando. Porque la autoestima sola no alcanza. El autorrespeto y la autoestima son conceptos distintos que la mayoría usa como sinónimos. La autoestima es la evaluación de tu valor como persona. Puede ser alta, aunque no hagas nada con ella. Hay personas con una autoestima declarada altísima que nunca cumplen lo que se proponen. El autorrespeto es diferente. El autorrespeto es la integridad entre lo que decís y lo que haces, entre lo que valorás y cómo actúas en función de eso, entre quien decís querer ser y las decisiones que tomás cuando nadie está viendo. Podés tener muy buena opinión de vos mismo y al mismo tiempo tener un autorrespeto devastado. Y cuando eso pasa, el sistema nervioso lo detecta, aunque la mente consciente no lo quiera ver. El daño acumulado de romperte la palabra. Cuando le rompes la palabra a alguien más, sentís culpa. Buscás compensar, reparás la relación. Cuando te rompes la palabra a vos mismo, el sistema tiene otra manera de procesarlo. Al principio produce incomodidad, después produce resignación y con el tiempo produce algo que es más difícil de revertir. Deja de tomar en serio tus propias promesas. El sistema aprende que lo que decís que vas a hacer no es información confiable. Y cuando eso se instala, cada nuevo intento llega con una cuota de descreimiento incorporada. No es pesimismo, es el sistema actualizando su modelo de confiabilidad basado en la evidencia disponible. La buena noticia es que la evidencia puede cambiarse, no con declaraciones, con acciones, con el cumplimiento sostenido de compromisos pequeños que le van dando al sistema razones para actualizar lo que cree sobre vos. El giro que lo cambia todo. El autorrespeto no empieza cuando llegás a grandes logros. Empieza cuando empezás a tratarte como alguien que merece que sus propias palabras cuenten. Eso parece simple, no lo es. Porque tratar tus palabras como algo que cuenta implica decir que no cuando querés decir no. Implica terminar lo que empezaste, aunque ya no tengas ganas. Implica establecer el estándar y sostenerlo cuando cuesta, no cuando es fácil. Y cada vez que lo haces, aunque sea en algo pequeño, el sistema registra algo diferente. Registra que la persona que habitas es alguien que hace lo que dice. Y ese registro, acumulado en el tiempo, produce la confianza que ninguna afirmación positiva puede generar desde afuera. Saber esto es una cosa. Lo que separa a quien lo sabe de quien lo vive es un momento específico que no llega con fanfarria. Llega en silencio. Capítulo 4. El momento en que dejas de poner excusas. Hay un momento que no se anuncia, no llega con una revelación dramática, no llega después de un fracaso enorme, ni de una crisis que lo cambia todo. A veces llega un martes a la tarde, mientras haces algo completamente ordinario, y en ese momento algo en vos se cansa de escucharse, se cansa de las razones, se cansa de los argumentos sobre el contexto difícil, se cansa de la lista de condiciones que todavía no están dadas. Se cansa de ser el protagonista de una historia que siempre está a punto de empezar. Ese momento es el momento en que dejas de poner excusas.
no porque las excusas desaparezcan, sino porque dejas de necesitarlas. La diferencia entre una razón y una excusa. Las razones explican. Las excusas justifican la inacción. Esa distinción parece obvia, pero en la práctica es muy difícil de sostener, porque la mente produce razones que suenan exactamente como análisis objetivo. El mercado no está bien. No tengo los recursos todavía. No es el momento adecuado. Hay demasiadas variables sin resolver. Necesito más información antes de decidir. Todo eso puede ser verdad. Y también puede ser el sistema de protección, produciendo argumentos elaborados para justificar quedarse donde está. La pregunta que distingue a uno del otro es incómoda pero precisa. Si supieras que las condiciones nunca van a ser perfectas, ¿seguirías esperando? Lo que las excusas cuestan realmente. Cada excusa tiene un precio, no en el momento en que la usas, donde se siente como alivio, en lo que produce con el tiempo. Cada vez que usas una excusa para no hacer lo que deberías hacer, le enseñas a tu sistema que las excusas son válidas, y el sistema aprende rápido. Lo que empieza como una excusa ocasional se vuelve una respuesta automática. Y una vez que es automática, ya no se siente como excusa. Se siente como evaluación realista de la situación. En ese punto, el sistema ya no está justificando la inacción. Está anticipándola. Está produciendo las razones antes de que llegue el momento de decidir, de manera que cuando el momento llega, la decisión de no actuar ya está preparada. El momento de quiebre y lo que lo produce. El quiebre no lo produce el cansancio de fracasar, lo produce el cansancio de no intentarlo. Hay una diferencia enorme entre los dos. El cansancio de fracasar puede llevar a la rendición. El cansancio de no intentarlo lleva a algo diferente, a la claridad brutal de que seguir esperando tiene un costo que ya no estás dispuesto a pagar. Ese cansancio no necesita ser alentado, no necesita un discurso motivacional, solo necesita honestidad. La honestidad de mirar la brecha entre donde estás y donde querías estar a esta altura, sin el relato que la explica, y decidir que esa brecha ya tuvo suficiente tiempo de existir. Pero dejar de poner excusas sin cambiar lo que haces a diario es solo un estado de ánimo. Lo que convierte ese momento en algo permanente es una cosa muy específica que la mayoría subestima completamente. Capítulo 5. La disciplina silenciosa que cambia tu identidad. La disciplina que cambia quién sos no es la que ven los demás, es la que nadie ve. Es lo que haces cuando no tenés ganas y no hay nadie que te esté mirando, y el resultado no va a ser visible en el corto plazo. Es la decisión pequeña, sin glamour, que no genera likes, ni reconocimiento, ni prueba inmediata de que valió la pena. Esa disciplina es la que cambia la identidad, no porque sea heroica, sino porque es consistente, porque la identidad importa más que los objetivos. Los objetivos describen lo que querés tener, la identidad describe quién sos, y el comportamiento a largo plazo siempre sigue a la identidad, no a los objetivos. Quien se ve a sí mismo como alguien disciplinado no necesita convencerse de actuar cuando tiene que actuar. El sistema ya sabe qué hace alguien así. El que se ve a sí mismo como alguien que siempre empieza cosas y no las termina, tampoco necesita convencerse. El sistema también lo sabe. El objetivo dice, ¿a dónde querés ir? La identidad determina si el sistema va a cooperar o a resistir en el camino. ¿Cómo se cambia la identidad de verdad? No con afirmaciones, no con visualizaciones de quién querés ser, no con declaraciones públicas.
con evidencia acumulada de que ya sos esa persona. Cada vez que tomás la decisión que correspondería tomar a la versión de vos que ya se toma en serio, dejás un depósito en el sistema, no en una cuenta bancaria, en la imagen que el sistema tiene de quién sos, y con suficientes depósitos, el sistema empieza a operar desde esa imagen en lugar de desde la anterior. El proceso no es dramático, es silencioso, es casi aburrido, y eso es exactamente lo que lo hace funcionar. La trampa de la motivación como punto de partida. La motivación llega después de que empezás, no antes. La mayoría espera sentirse motivada para actuar. Esa espera es indefinida porque la motivación no es un estado que el sistema produce en el vacío. Es una respuesta al movimiento. Cuando actúas sin motivación, el sistema registra que podés actuar sin motivación. Y esa evidencia reduce la necesidad de esperar a estar motivado la próxima vez. La disciplina silenciosa no es fuerza de voluntad infinita. Es la acumulación de momentos donde elegiste la dirección correcta, aunque no tuvieras ganas. Y esa acumulación, con el tiempo, produce un sistema que ya no necesita la misma cantidad de convencimiento para moverse. Pero todo esto opera en el vacío si no miras honestamente lo que tus hábitos actuales están construyendo. Y eso es lo que más incomoda ver. Capítulo 6. Tus hábitos revelan tu futuro. No necesitas adivinar cómo va a ser tu vida en 10 años. Solo mira lo que haces los martes a las 7 de la tarde, cuando no tenés obligaciones externas. Ese momento sin estructura, sin audiencia, sin consecuencias inmediatas visibles, ese momento revela exactamente hacia dónde va la trayectoria. Porque los hábitos son el destino todavía no llegado. Son el futuro siendo construido en tiempo real, decisión por decisión, sin que lo veas como construcción. La mayoría no mira sus hábitos. Los vive de manera automática y los llama su manera de ser. Lo que los hábitos dicen, que las intenciones no pueden decir. Las intenciones son gratuitas. No cuestan nada tenerlas. No te comprometen con nada concreto. Los hábitos cuestan tiempo, energía, la incomodidad de hacer algo diferente a lo que el sistema preferiría hacer. Por eso los hábitos son la medida más honesta de lo que realmente valorás. No lo que decís que valorás. Lo que el sistema demuestra que valorás día a día cuando tiene que elegir entre lo cómodo y lo que construye. Si decís que valorás tu salud, pero los hábitos diarios indican que el cuerpo es lo último que atendés, la declaración es decorativa. Si decís que valorás el crecimiento profesional, pero las horas disponibles se van a consumo pasivo de contenido, la intención no se conecta con la realidad. El hábito como voto de identidad. Cada hábito es un voto sobre quién sos, no sobre quién querés ser, sobre quién sos hoy, en este momento, con las decisiones que tomás. Cuando te levantás temprano, aunque no tuvieras ganas, votás por ser alguien que prioriza lo que importa sobre lo que es cómodo. Cuando cumplís el compromiso que hiciste con vos mismo, aunque nadie más lo supiera, votás por ser alguien de palabra. Cuando actúas en la dirección de lo que querés construir, aunque el resultado no sea visible todavía, votás por ser alguien que invierte. El resultado no lo controlan, el voto sí. Y la acumulación de votos consistentes en una dirección produce algo que los resultados solos no pueden producir: la certeza de quién sos basada en evidencia real. ¿Qué hacer con los hábitos que revelan una dirección que no querés? Primero, verlos, sin el relato, sin la justificación. Solo ver qué construyen los hábitos actuales si se proyectan 5 años hacia adelante.
Segundo, no intentar cambiarlos todos al mismo tiempo. El sistema no actualiza en batch. Actualiza hábito por hábito, repetición por repetición, con la consistencia que produce nuevas conexiones neurales en lugar de la intensidad que produce burnout. Tercero, elegir el hábito que tiene el mayor impacto en el área que más importa ahora mismo. No el que parece más urgente, el que construye más en la dirección que querés ir. Un hábito instalado genuinamente es más valioso que 10 hábitos que se intentaron y se abandonaron. Pero hay algo que el cambio de hábitos no puede producir por sí solo. Algo que tiene que ocurrir antes de que cualquier hábito nuevo tenga terreno donde instalarse. Capítulo 7. Elevar tus estándares personales. Los estándares que tolerás definen el nivel al que vivís, no los que declarás, los que tolerás. Y la diferencia entre esos dos niveles es exactamente el margen de mejora disponible sin que cambie ninguna circunstancia externa. Los estándares son el mínimo aceptable que el sistema está dispuesto a sostener en cada área. Y la mayoría los hereda sin revisarlos. Los instalan el entorno, la familia, el grupo de referencia, los primeros años de vida. Y desde entonces operan como el piso sin cuestionamiento. ¿Por qué elevar los estándares es tan difícil? Elevar un estándar implica romper un equilibrio que el sistema percibe como seguro. El nivel actual, aunque sea bajo, es predecible. El sistema sabe cómo funcionar ahí, sabe qué esperar, sabe cómo gestionar. Un estándar más alto es territorio desconocido. El sistema no tiene mapeado cómo comportarse en ese nivel, y lo desconocido para el sistema nervioso activa la misma respuesta que la amenaza, aunque no haya peligro real. Por eso elevar estándares no se siente como una decisión racional. Se siente como incomodidad, como presión, como algo que el sistema preferiría evitar. Y la mayoría interpreta esa incomodidad como señal de que el nuevo estándar es demasiado alto, cuando en realidad es señal de que es diferente de lo que el sistema conoce, donde elevar el estándar produce más diferencia, no en los grandes escenarios visibles, en los invisibles. El estándar que sostenés cuando estás cansado, el que mantenés cuando nadie va a saber si cedés, el que aplicás a la calidad del trabajo que entregás, aunque el destinatario no tenga manera de verificar si pusiste menos, el que definís para las conversaciones que tenés con vos mismo cuando algo sale mal. Esos son los estándares que construyen la identidad. Los visibles construyen la imagen. Los invisibles construyen el carácter. El proceso de elevar un estándar sin que el sistema colapse no se eleva todo de una vez, se eleva en escalones que el sistema puede integrar. El error más común es intentar pasar de un estándar bajo a uno altísimo por decisión directa. El sistema resiste ese salto. Produce la resistencia que se interpreta como falta de fuerza de voluntad, cuando en realidad es la homeostasis operando. El proceso que funciona es más modesto. Elevar el estándar en un área, en un contexto específico, lo suficiente como para que el sistema tenga que esforzarse, pero no tanto como para que entre en resistencia total. Sostenerlo hasta que se vuelva el nuevo normal, y después elevar de nuevo. Con el tiempo, lo que antes era un esfuerzo se vuelve el piso, y el piso nuevo hace posible el siguiente nivel. Así es como se construye, no en un giro dramático, en escalones que el sistema puede sostener. Pero hay un momento donde todo este trabajo, los hábitos, los estándares, la disciplina silenciosa, llega a un nivel
que la mayoría nunca cruza. Un nivel donde ya no hay nadie más a quien transferirle la responsabilidad. Capítulo 8. Hacerte completamente responsable de tu potencial. Este es el capítulo que más gente evita, no porque el concepto sea difícil de entender, sino porque aceptarlo cierra la última puerta de salida. Todas las salidas anteriores tienen algo en común. Siempre hay otro factor que explica dónde estás. El contexto, la historia, las circunstancias, las personas que no estuvieron, los recursos que no llegaron, la etapa difícil que coincidió con el momento equivocado. La responsabilidad total no niega que esos factores existan, dice algo diferente y mucho más incómodo. Dice que independientemente de todo eso, lo que viene a partir de ahora depende de lo que vos elijas hacer con lo que tenés, donde estás, con lo que hay disponible hoy, sin esperar que el contexto cambie, sin esperar que lleguen los recursos ideales, sin esperar que alguien más reconozca lo que mereces. La diferencia entre culpa y responsabilidad. Esto es lo que más confunde a la mayoría cuando escucha hablar de responsabilidad total. Responsabilidad no es culpa. La culpa mira hacia atrás, se ocupa de quien causó qué, tiene la energía del juicio, de la condena, del balance moral de lo que ocurrió. Y aunque a veces sea útil para entender qué salió mal, la culpa no produce nada hacia adelante, solo agota. La responsabilidad mira hacia adelante, no pregunta quién causó la situación actual, pregunta quién va a hacer algo con ella. Y esa pregunta es liberadora porque la respuesta solo puede ser una. Vos, no como castigo, como poder, porque si la causa sos vos, la solución también sos vos. Y eso significa que no necesitas que el mundo cambie para que tu situación cambie, lo que la postura de víctima realmente cuesta. La postura de víctima no siempre se parece a quejarse. A veces se parece a análisis objetivo de las circunstancias. El contexto económico está difícil, el mercado no está bien, las oportunidades no llegaron al momento adecuado, el entorno no me dio las herramientas. Todo eso puede ser completamente verdad y al mismo tiempo puede ser el sistema evitando asumir la parte que le corresponde. Lo que esa postura cuesta no es la credibilidad frente a otros, es la agencia frente a uno mismo. Cuando externalizas la causa de lo que tenés, también externalizas la causa de lo que podrías tener. Y si la causa está afuera, la solución también tiene que venir de afuera, lo que te deja esperando algo que tal vez nunca llegue. Esa espera no es pasiva en apariencia. Puede estar llena de análisis, de planificación, de conversaciones sobre lo que falta y sobre quién debería haberlo puesto ahí. Pero debajo de toda esa actividad hay inmovilidad. Hay alguien esperando que la causa externa cambie para que el efecto interno pueda cambiar. Y la causa externa no tiene apuro. Lo que cambia cuando asumís responsabilidad total. Cuando asumís responsabilidad total, el mapa cambia. Las mismas circunstancias que antes eran obstáculos pasan a ser el material con el que trabajás. Las mismas limitaciones que antes eran razones para no avanzar pasan a ser el contexto dentro del cual encontrás la manera de avanzar igual. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque la pregunta que haces sobre ellas cambió. Ya no preguntas por qué esto te pasa, preguntas qué podés hacer con esto. Y esa pregunta activa sistemas completamente diferentes en la mente. Activa el sistema de resolución en lugar del sistema de defensa. El sistema que busca caminos en lugar del que documenta obstáculos.
Esa no es solo una diferencia de actitud, es una diferencia en los resultados que el cerebro produce. Un cerebro en modo defensa ve confirmaciones del problema. Un cerebro en modo responsabilidad ve posibilidades dentro del problema. La realidad no cambió. El lente desde el que la procesás, sí. El potencial no reclamado. Hay algo que pocas personas se atreven a calcular con honestidad. La distancia entre lo que producís ahora y lo que producirías si operaras desde todo tu potencial. No es una pregunta hipotética de fantasía. Es una pregunta concreta sobre la brecha entre el nivel al que funcionás actualmente y el nivel al que funcionarías si el sistema de excusas, de espera, de delegación de responsabilidad no estuviera activo. Esa brecha existe en casi todos, y su tamaño no lo determina el talento disponible. Lo determina el grado de responsabilidad que el sistema está dispuesto a asumir. El potencial no reclamado no es un concepto motivacional, es el costo concreto, medible en resultados, de años de operar desde la postura de que algo externo tiene que cambiar primero. Hacerte completamente responsable de ese potencial no es una declaración filosófica, es la decisión de que a partir de ahora, lo que queda sin construir no va a poder ser explicado por las circunstancias, solo por las elecciones, el peso y la libertad que vienen juntos. Responsabilidad total tiene un peso que no desaparece. Cuando aceptás que lo que viene depende principalmente de vos, también aceptás que no hay nadie más a quien culpar si no llegas. Eso puede sentirse como una carga enorme, y en cierta manera lo es, pero también es la fuente de la mayor libertad disponible, porque si la causa sos vos, no dependés de que el mundo se reorganice, no dependés de que alguien más cambie, no dependés de que las condiciones externas sean las correctas. Dependés de lo único que siempre estuvo dentro de tu control, lo que elegís hacer. Esa combinación de peso y libertad es exactamente lo que siente alguien que se toma en serio, no la levedad de quien no se compromete con nada, la solidez de quien se compromete con todo lo que importa y sabe que si no llega, la conversación la tiene consigo mismo. Hay un día específico que separa a quien leyó todo esto de quien lo vive. Y ese día no es el de la revelación, es el de la decisión. Capítulo 9. El costo de tomarte en serio frente a otros. Hay algo que nadie te advierte cuando empezás a cambiar de verdad, que el entorno no siempre celebra la transformación. A veces la resiste, a veces la sabotea sin darse cuenta, y a veces las personas que más querés son exactamente las que más presión ejercen para que volvás a donde estabas, no por maldad, por incomodidad, porque cuando cambias la dinámica que el entorno aprendió a manejar. Y el entorno, como cualquier sistema, tiende a restaurar el equilibrio que conoce. Entender eso antes de que ocurra hace toda la diferencia entre atravesarlo con claridad o interpretar esa resistencia como señal de que el cambio fue un error. ¿Por qué el cambio incomoda a los que te rodean? Cuando vivías en el modo borrador, el entorno tenía un rol claro. Algunos te alentaban con comodidad porque el aliento no les costaba nada. Vos nunca ibas a ejecutar de todas formas. Otros simplemente dejaban que las cosas siguieran como estaban, porque la versión que conocían no generaba fricción. Cuando empezás a tomarte en serio, esos dos grupos se reorganizan. Los que te alentaban desde la comodidad de que no ibas a mover ficha, de pronto se enfrentan a alguien que sí se mueve.
Y eso cambia la ecuación. Ya no pueden alentarte desde la distancia segura. Ahora tu avance les habla de algo sobre ellos mismos. Y los que dejaban que las cosas siguieran como estaban, de pronto se encuentran con una versión tuya que ya no acepta lo mismo que antes, que dice que no donde antes decía que sí, que pone límites donde antes no los ponía, que prioriza lo propio donde antes siempre cedía. Eso produce fricción, y la fricción, cuando no se entiende su origen, se interpreta como señal de que algo salió mal. La presión para volver a donde estabas, la presión del entorno para que volvás al estado anterior, raramente llega con esa etiqueta. No llega como «deja de cambiar, me incomodas». Llega disfrazada de preocupación. ¿No crees que estás siendo demasiado exigente con vos mismo? ¿No era mejor cuando no te tomabas todo tan en serio? Siempre fuiste así. No sé por qué querés ser diferente ahora. Antes eras más relajado. Esos comentarios tienen una estructura en común. Comparan la versión nueva con la versión anterior, como si la anterior fuera la real y la nueva fuera un error. Y el sistema, que tiene años de historia compartida con esas personas, los recibe con un peso que ningún concepto racional puede compensar fácilmente. Por eso tanta gente cede. No porque el cambio no valía la pena, sino porque la presión social llega exactamente cuando el sistema nuevo todavía no está suficientemente instalado como para sostenerse solo. Lo que revela esa resistencia. Hay una manera de leer la resistencia del entorno que cambia completamente cómo se la atraviesa. La resistencia no es evidencia de que el cambio fue un error. Es evidencia de que fue real. Si absolutamente nada a tu alrededor se perturbó cuando empezaste a cambiar, el cambio probablemente fue superficial. Los cambios reales generan fricción porque mueven algo que estaba fijo. Y lo que estaba fijo no se mueve sin que algo lo note. Esa fricción, vista desde esa perspectiva, no es la señal de retroceder. Es la confirmación de que avanzaste lo suficiente como para que el sistema alrededor tuviera que responder. ¿Cómo sostener la dirección sin romper lo que importa? Tomarse en serio no significa volverse inaccesible para los demás. No significa que el crecimiento personal justifica destruir vínculos que tienen valor real. Significa algo más preciso. Significa que la dirección que elegiste no está disponible para negociación con el entorno, que los estándares que instalaste no se bajan para que otros se sientan más cómodos, que el nivel al que decidiste operar no depende de que los de alrededor lo validen. Pero la manera de sostenerte en esa dirección no requiere confrontación constante. Requiere algo mucho más difícil: sostenerte sin necesitar que el entorno lo entienda. Porque hay personas que van a entenderlo eventualmente, cuando los resultados sean verificables. Hay otras que nunca van a entenderlo y que eso no va a cambiar. Y la distinción entre las dos no depende de cuánto se lo explicas. Depende de si lo que haces habla por sí solo con el tiempo. Las explicaciones convocan debate. Los resultados generan evidencia. Enfócate en la evidencia, el filtro que el cambio aplica a los vínculos. Hay algo que el proceso de tomarse en serio produce en el territorio de las relaciones que puede sentirse como pérdida, pero que en realidad es claridad. Empieza a quedar claro quién estaba cerca de vos y quién estaba cerca de la versión de vos que era conveniente para ellos. Esas son dos cosas completamente diferentes. Y mientras no cambiabas, no había manera de distinguirlas. El cambio funciona como filtro. Los vínculos que tenían raíz en algo real sobreviven la perturbación. Puede haber fricción,
puede haber ajuste, pero sobreviven porque la base era genuina. Los que dependían de que siguiera siendo predecible, de que no generates fricción, de que cedas cuando hay presión, esos vínculos se tensan o se disuelven, no porque el cambio los destruyó, sino porque el cambio reveló que estaban construidos sobre algo que ya no es lo que sos. Perder eso no es una derrota, es el costo necesario de habitar una versión de vos mismo que es más tuya. Pero hay algo que todo lo que describimos hasta acá todavía no abordó. Una pregunta que queda sin responder cuando el camino se alarga. La pregunta de qué haces cuando ya te tomaste en serio, ya empezaste, ya avanzaste y el resultado todavía no llegó. Capítulo 10. ¿Qué hacer cuando el resultado todavía no llegó? Esto es lo que la mayoría no te dice sobre tomarse en serio, que hay un período donde ya hiciste todo bien y el resultado todavía no llegó. Ya dejaste de poner excusas, ya instalaste la disciplina, ya empezaste a votar por la identidad correcta con cada decisión, ya elevaste los estándares, ya asumiste la responsabilidad total, ya soportaste la fricción del entorno y los resultados todavía no se ven. Ese período es el más peligroso de todo el proceso. No porque el sistema esté fallando, sino porque desde adentro es imposible distinguirlo del fracaso. La brecha entre el esfuerzo y el resultado visible. Hay una curva que describe casi todos los procesos de cambio real. Al principio, el esfuerzo sube y los resultados no se mueven. La inversión es alta, la evidencia visible es baja. El sistema que cambió internamente todavía no produjo nada que el mundo exterior pueda confirmar. Esa fase tiene un nombre informal que describe bien lo que se siente: el valle de la decepción. El punto donde la mayoría abandona, donde el esfuerzo acumulado parece no haber producido nada, y la conclusión más tentadora es que no funcionó. Pero lo que ocurre en ese valle no es estancamiento, es consolidación. Las raíces se están instalando, el sistema interno se está reorganizando. Las conexiones que sostienen el nuevo patrón se están volviendo más sólidas. Todo eso ocurre por debajo de la superficie, invisible desde afuera, verificable solo con el tiempo. El que abandona en el valle no falló, porque el proceso no funcionaba. Falló porque no sabía que el valle era parte del proceso. ¿Cómo leer el proceso cuando el resultado no confirma? Cuando el resultado externo todavía no llegó, hay algo a lo que sí tenés acceso inmediato: el proceso interno. Estás actuando de manera más consistente con la versión de vos que querés ser que hace 3 meses. Las decisiones que tomás bajo presión son más coherentes con tus valores que antes. La conversación que mantenés con vos mismo cuando algo sale mal es diferente de la que tenías hace un año. Si la respuesta a esas preguntas es sí, el proceso está funcionando, aunque el mundo exterior todavía no lo registre. El resultado externo siempre llega después que el cambio interno. Siempre, sin excepción. Lo que cambia primero es el sistema. Lo que cambia después es lo que el sistema produce. Pretender medir el proceso por los resultados externos en las primeras etapas es como arrancar una semilla del suelo a los 3 días para ver si está creciendo. La trampa de la impaciencia legítima. Hay algo que hace especialmente difícil sostener el proceso cuando los resultados no llegan, que la impaciencia se siente completamente legítima. No estás siendo impaciente de manera caprichosa. Invertiste, cambiaste hábitos, sostuviste la dirección cuando costó, asumiste la fricción del entorno,
Desde cualquier perspectiva razonable, eso merece un resultado visible. Y sin embargo, el resultado no está. La impaciencia que genera esa situación no es debilidad. Es la respuesta natural de un sistema que invirtió y todavía no recibió el retorno. El problema no es sentir esa impaciencia. El problema es dejar que tome decisiones. Porque las decisiones que toma la impaciencia tienen una característica constante. Acortan el proceso exactamente cuando el proceso estaba por producir lo que prometía, lo que se construye en el período de espera. Hay algo que ocurre en el período entre el cambio interno y el resultado externo que no ocurre en ningún otro momento del proceso. Se construye la solidez. El cambio que llegó rápido y fue validado rápidamente por el entorno tiene raíces delgadas. Funciona mientras el entorno confirma. Pero cuando el entorno deja de confirmar, el sistema no tiene la profundidad para sostenerse. El cambio que fue sostenido en el período donde nada lo confirmaba tiene raíces profundas. No porque el sufrimiento lo fortalezca de manera mística, sino porque sostener una dirección sin validación externa construye la evidencia interna más valiosa que existe. La evidencia de que podés sostener lo que importa cuando nada te lo confirma. Esa evidencia, instalada en el sistema, produce el tipo de confianza que no depende de los resultados para existir. Y esa confianza es exactamente la que distingue a quien eventualmente llega de quien abandona justo antes. Lo que hacer mientras el resultado llega. La respuesta no es esperar con paciencia estoica. La paciencia sin dirección es solo postergación con mejor actitud. La respuesta es seguir construyendo evidencia, no en los grandes escenarios, en los pequeños. En la decisión de hoy, que es coherente con la identidad que instalaste, en el hábito que sostuviste aunque no tuvieras ganas, en el estándar que mantuviste aunque nadie lo verificara, en la responsabilidad que asumiste aunque hubiera una excusa disponible. Cada una de esas decisiones pequeñas en el período de espera es un depósito doble. Deposita en la identidad y deposita en la resiliencia del sistema para sostener la dirección cuando los resultados todavía no confirman. Y cuando el resultado finalmente llega, llega sobre una base que puede sostenerlo. No como un pico que el sistema sabotea porque no corresponde con quien cree que sos. Como la consecuencia natural de un sistema que ya operaba en ese nivel antes de que el resultado lo reflejara. Esa es la diferencia entre el éxito que dura y el que se pierde. Uno llega a un sistema que ya estaba listo para recibirlo. El otro llega a un sistema que todavía no lo estaba. Y el sistema que todavía no estaba listo lo restaura al nivel anterior con la misma eficiencia con que un termostato restaura la temperatura. La pregunta que sostiene el proceso. Cuando el resultado no llegó y el sistema empieza a preguntar si vale la pena seguir, hay una pregunta que reencuadra todo. No, ¿cuándo va a llegar el resultado? Sino, ¿soy hoy una versión más sólida de quien quiero ser que hace 3 meses? Si la respuesta es sí, el proceso está funcionando. El resultado es consecuencia. Y las consecuencias siguen a las causas con una consistencia que el tiempo siempre confirma. Tomarte en serio no tiene garantía de resultado en una fecha específica. Tiene algo mejor. Tiene la certeza de que el sistema que construís mientras esperás el resultado es exactamente el sistema que necesitas para sostenerlo cuando llegue. Y eso nos lleva exactamente al último punto de este audio. Porque todo lo que describimos tiene un momento de convergencia. Un momento donde el proceso, la identidad, la responsabilidad y la espera
se encuentran en una sola decisión. El día que todo empieza a cambiar, ese día no tiene fecha, no está marcado en ningún calendario, no llega después de que resolves todos los problemas. No es el resultado de encontrar la condición perfecta que siempre estuvo faltando. Llega cuando decidís que las condiciones actuales son suficientes para empezar, no suficientes en el sentido de ideales, suficientes en el sentido de que ya no vas a seguir usando su imperfección como argumento para no moverse. Ese día puede ser hoy, puede haber sido ayer, puede ser la semana que viene, pero tiene una característica que lo hace inconfundible cuando llega. La espera deja de sentirse como precaución, empieza a sentirse como lo que siempre fue: costo. Lo que construiste durante este audio. Recorrimos un camino que no empezó con técnicas ni con sistemas de productividad. Empezó con una pregunta más difícil: ¿cómo tratás tu propia vida? Viste que tratarla como un proyecto secundario no es una decisión consciente. Es el resultado de un sistema de protección que confunde la exposición con el peligro y la inacción con la seguridad. Viste que tomarse en serio no tiene que ver con la intensidad del esfuerzo. Tiene que ver con la integridad entre lo que decís y lo que hacés cuando nadie está mirando y cuando hacerlo cuesta. Viste que el autorrespeto no se declara. Se construye decisión por decisión, compromiso por compromiso, en los momentos pequeños que nadie más registra, pero que el sistema interno registra con una precisión que no falla. Viste que las excusas pueden ser completamente reales y al mismo tiempo completamente costosas, y que el momento de dejarlas de necesitar no llega porque desaparecen, llega porque dejas de usarlas como criterio para actuar. Viste que la identidad determina el comportamiento y que la identidad no cambia por decisión directa, cambia por la acumulación de evidencia de que ya sos la persona que querés ser, construida en los momentos donde el sistema preferiría no serlo. Viste que tus hábitos son votos y que los votos de cada día, sumados en el tiempo, son quien sos. Viste que los estándares que sostés en los momentos invisibles son los que definen el carácter, no los que sostenés cuando hay audiencia. Y viste que la responsabilidad total no es una carga adicional. Es la única postura desde la que tenés agencia real sobre lo que viene. La pregunta que queda, después de todo lo que recorrimos, la pregunta que vale la pena hacer no es qué aprendiste, es cuándo lo vas a aplicar, no cuando las condiciones sean perfectas, no cuando te sientas completamente listo, no cuando tengas más claridad sobre el camino completo, cuando tomas la primera acción concreta, imperfecta, pequeña pero real, que sea coherente con alguien que se toma en serio. Esa acción no tiene que ser grande, tiene que ser honesta, tiene que ser la que el sistema preferiría no tomar, porque requiere asumir algo que hasta ahora era cómodo dejar sin asumir. Puede ser la conversación que postergaste, el proyecto que abrís aunque todavía no sepas cómo termina, el compromiso que haces con vos mismo, sabiendo que esta vez lo vas a sostener, porque el costo de no sostenerlo ya lo conoces. Lo que sea para vos, ya lo sabés. Estaba en algún momento de este audio mientras escuchabas y algo en vos lo reconoció. Lo que cambia cuando empezás. El primer efecto de tomarte en serio no es externo, es interno. Es la sensación específica de estar alineado, de que lo que haces corresponde con lo que valorás, de que la brecha entre quién decís que sos y cómo actúas se está cerrando aunque sea un poco. Esa sensación no es euforia, es algo más sólido y más durable que la euforia. Es integridad, y la integridad,
cuando empieza a instalarse, cambia cómo te moves, cómo hablas, cómo respondes cuando algo sale mal, cómo evalúas las oportunidades. No porque te volviste otra persona, sino porque empezás a ser más consistentemente la persona que siempre dijiste querer ser. Y eso, con el tiempo, produce el único tipo de confianza que nadie puede quitarte. La que viene de saber que cuando algo importa, actúas, aunque cueste, aunque el momento no sea perfecto, aunque el sistema preferiría esperar. El día que todo empieza a cambiar no es el día en que llegas a la meta, es el día en que dejas de necesitar que la meta llegue para empezar a moverte hacia ella. Es el día en que la espera deja de ser una estrategia y se convierte en lo que siempre fue, el aplazamiento de algo que ya podría estar ocurriendo. Ese día, cuando llegue, no va a sentirse como una revelación, va a sentirse como una decisión ordinaria. Pero las decisiones ordinarias tomadas desde la postura correcta construyen vidas extraordinarias, no porque sean espectaculares, sino porque son honestas, porque corresponden con alguien que ya no está esperando que la vida lo tome en serio, porque decidió tomarse en serio él primero. Pero hay algo que este audio no tocó todavía. Tomarse en serio tiene un costo social que muy pocos nombran, un costo que aparece exactamente cuando empezás a cambiar. El entorno que estaba acostumbrado a la versión anterior no siempre celebra el cambio. A veces lo resiste, a veces aplica una presión silenciosa para que volvás a donde estabas. A veces las personas que más querés son las primeras en incomodarse con quien estás siendo. ¿Cómo atravesar eso sin perder la dirección? Eso es lo que viene.